En toda la historia de la humanidad existe un libro que ha sido tan odiado como también tan amado. Los diversos intentos por querer desaparecer la Biblia han sido muchos. Un libro que fue encadenado, fue quemado en plena plaza, fue perseguido aquellos que leían este libro. ¿Por qué tanto interés si es apenas un libro, como tantos que aparecieron en la humanidad? Porque este es un libro diferente. La Biblia es la palabra de Dios. Si esta verdad es real, entonces la Biblia es la palabra absoluta. Y todo lo que tienes que hacer es obedecer. Pero si es que esto no es verdad, este es un libro obsoleto, que no sirve más. ¿Cuáles son las evidencias de que la Biblia es un libro inspirado por Dios? Para ti, ¿es un libro absoluto o obsoleto? Eso va a depender de la relación que tengas con la palabra de Dios y de la comprensión que tengas sobre ella. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Me alegra como siempre abrazarte a ti que estás allí del otro lado, y aquí yo estoy en el estudio junto a 6 participantes que vinieron de diferentes países representando a cada país, y hoy estamos aquí ya en nuestro segundo encuentro. Bienvenidos una vez más. Hoy quiero conversar un poquito aquí con Rebeca Monserrate Vera Puertas. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Hola pastor, muy bien, muy contenta de volvernos a encontrar. Rebeca, tú eres ecuatoriana. Sí, soy ¿De qué ecuatoriana. ciudad exactamente? Vivo en la ciudad de Pedernales, la provincia de Manabí, Costa. Pedernales. Sabes que yo estuve en esa ciudad hace algunos años ya allí. Pedernales. Sí. Qué bueno. Tú eres estudiante ahora, Sí. Rebeca. Estoy estudiando la carrera de odontología en la Universidad Adventista del Plata, en Entre Ríos. Y bueno, estoy muy contenta porque la verdad es una linda carrera y es una muy buena universidad. Este ya es tu último ciclo, tu último año. Sí, estoy terminando, me quedan poquitas materias y las Ok. prácticas finales para... Felicitaciones. Gracias. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes Sí. padres? ¿Ellos están en Ecuador? Sí, mis papás están en Ecuador, son divorciados, tengo hermanos, varios, por un lado de mi mamá y por lado de mi papá, Entiendo. pero en total somos 7 hermanos. 7. Wow. Es una bendición tener bastantes. Sí, Aunque las peleas también son fuertes, ¿no? sí, y después la extrañitis también. Cosas de hermanos, ¿no? Sí. Esas cosas de complicidad como también de rivalidad. Sí, Pero esas cosas ayudan para crecer, interactuar, y es lindo de verdad. Privilegio a aquellos que tienen muchos hermanos. Te digo porque yo no tengo ningún hermano, así que nunca tuve con quién pelear de niño. Rebeca, gracias por estar participando aquí en el programa. Ya odontóloga, ¿verdad? sí. Ya, ahí está Poquito. a las puertas. Y bienvenido una vez más aquí a Biblia Fácil. Gracias. Gracias allí por acompañarnos. Y gracias a ti que estás allí del otro lado. No sé a qué te dedicas, qué es lo que haces, pero aquí todos somos bienvenidos para poder participar de este programa. Hoy vamos a hablar sobre un tema sumamente importantísimo y es en relación a la Biblia. Sabes que la Biblia es el libro que está en todo lugar, casi todas las bibliotecas, en todos los hogares existe este libro. Puede ser que recibiste como regalo o tu familia te dio, o no sé cómo llegó a tus manos. El problema es que, aunque está allí, es el libro poco leído. Es el más vendido, pero también es el menos leído. ¿Por qué razón? Porque cada vez que quieres tener un espacio para leer la Biblia, hay algo que interrumpe. Porque hay un conflicto tremendo cada vez que vas a abrir este libro, a diferencia de cualquier otro libro. ¿Por qué razón? Porque este es un libro inspirado. ¿Y cómo sé que este es un libro inspirado por Dios? ¿Acaso no es como muchos piensan que es un libro de fábulas, de historias, del pasado? Como ya te mencioné, la Biblia puede ser la verdad absoluta o el libro obsoleto. Va a depender de la comprensión y de la relación que tengas con ella. Y ahora sí, ha llegado el momento de sumergirnos al tema de hoy y como siempre vamos a hacer una oración para poder comenzar. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder una vez más abrir tu palabra para encontrar respuestas. Y hoy queremos que tu Santo Espíritu una vez más nos guíe y nos ilumine. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestra pregunta de hoy: ¿puedo confiar en la Biblia? Todas las religiones del mundo tienen un libro sagrado. El Islam tiene el Corán.
El budismo tiene el Trikitraka, que son los escritos de Buda. El hinduismo tiene los Vedas. El judaísmo tiene la Tanaj, que son la Torá, Kevin y Ketuvim, los escritos y los profetas, y también el Talmud, donde están registradas todas sus costumbres y tradiciones. Taoísmo también tiene su libro sagrado, el Tao Te Chi. El espiritismo tiene los libros escritos por Kardec, los libros de los espíritus. Y el cristianismo tiene su libro sagrado, que se llama Biblia. Si existe un cristiano que no cree en la Biblia, no puede ser cristiano, porque la base del cristianismo es la Biblia. Es imposible decir yo soy cristiano sin Biblia. ¿Y saben qué cosa es lo curioso? Es que hay miles de cristianos que dicen ser cristianos, pero no leen la Biblia, no conocen la Biblia o no respetan lo que dice en la Biblia. Y ese es un cristianismo incoherente, porque la base o el fundamento del cristianismo es la Biblia. Es como decir a uno, Islam deja de creer en el Corán. Es imposible. Es imposible para un cristiano decir, no creas en la Biblia. El cristiano cree que la Biblia es un libro sagrado. Y si es un libro sagrado, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, yo no puedo elegir lo que me gusta. Yo no puedo elegir esto no sirve, esto me conviene, esto no me conviene. No. Mi base y mi fe dentro del cristianismo debe estar fundada no sobre la iglesia, no sobre el pastor, no sobre el líder, sino sobre la Biblia. Ese es el asunto. Hoy vamos a descubrir por qué es que la Biblia es un libro absoluto para el cristianismo. ¿Cuáles son las evidencias de que sea un libro inspirado? ¿Por qué es que la Biblia puede responder preguntas preguntas modernas siendo un libro tan antiguo, ¿no? Porque el ser humano apenas cambió de nombre y de época, pero sus necesidades, sus problemas siguen siendo los mismos. La Biblia ya habla de ansiedad, ya habla de depresión, solo que en otros términos. Hoy ya se le ha dado términos a ciertos problemas, pero todos los problemas humanos ya están en la Biblia. Por eso es que este es un libro inspirado por Dios, porque conoce el trasfondo y la necesidad profunda del ser humano. Entonces la pregunta es, ¿puedo confiar en la Biblia? Antes, todos los seres humanos nacimos para relacionarnos y la relación tiene una base en la comunicación. Tú quieres conocer a alguien, habla con alguien. Mientras más hables, más conoces, ¿no? A una persona se le conoce en el tiempo debido a la comunicación que exista. La falta de comunicación trae problemas. Problemas mentales, por ejemplo, la pandemia nos trajo el aislamiento. Y el hecho de no tener ya más contacto físico, contacto visual, o no poder comunicarnos como antes, trajo serios problemas. La comunicación es tan importante. ¿Pero dónde nació la comunicación? En Dios. Y Dios creó al ser humano para que éste se comunique. Hoy, obviamente, hay diversos medios para comunicarnos. Tenemos internet, plataformas, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y todas las plataformas virtuales, como también la tecnología nos permite acortar distancias. Hoy estamos en un lugar, nos comunicamos con alguien que está al otro lado. La comunicación es importante, pero la comunicación nació en Dios. Y Dios nos creó para comunicar. Ahora, una de las cosas interesantes y tristes es que cada vez que alguien te envía un mensaje y te deja en visto, te sientes terrible, ¿no? Tú sabes que Dios nos ha dejado un mensaje y la mayoría lo deja en visto. Eso es la Biblia. La Biblia está allí con un mensaje, pero la gente lo ve de afuera y nunca se interesa por verla. Ahora vamos a ver de qué manera Dios se comunicaba con el ser humano. Obviamente, antes de la entrada del pecado, la comunicación era directa, cara a cara. Pero un día entró el pecado y Génesis 3:8 dice que lo primero que hizo el pecado es romper la comunicación con Dios. Tanto así que el ser humano se escondió de Dios. Lo primero que hizo el pecado es romper, abrir un abismo entre Dios y el ser humano. Primero tuvo miedo de ver el rostro de Dios, y cuando vamos al libro de Éxodo capítulo 20, versículo 19, dice que después el ser humano tuvo miedo de escuchar la voz de Dios. Entonces cada vez el ser humano se fue alejando más. Primero ya no quería ver su rostro y luego no quería más escucharlo. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo se resolvería este problema? Porque Dios quería seguir hablando al ser humano, pero el pecado dice que abrió un abismo. Eso dice el libro de Isaías capítulo 59. Nuestros pecados abrieron un abismo de distancia entre Dios y el ser humano. Pero allí Dios resolvió ese problema
levantando hombres y mujeres en toda la historia, a los cuales lo conocemos como profetas. Y a través de los profetas, Dios trajo la revelación que el ser humano necesitaba conocer. ¿Quiénes eran los profetas? Hombres que Dios levantaba. No es que alguien se levantaba y decía, yo soy profeta. No, Dios los escogía. Y Dios los escogía como Él quiere. Dios levantó un profeta agricultor, Dios levantó un profeta rey, Dios levantó un profeta legislador, Dios levantó un profeta de allá, de las ovejas, siendo pastor de ovejas. Dios levantaba como Él quería, para traer la revelación. Gracias a ellos, nosotros tenemos la Biblia. Gracias a los profetas. El asunto es cómo yo puedo creer que ese profeta realmente recibió la palabra de Dios. ¿Cómo sé que realmente Dios le habló? Entonces, allí viene el primer texto, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice así: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios o inspirados por el Espíritu Santo. Presten atención aquí. Nunca la profecía fue traída por capricho humano. ¿Qué significa eso? Primer concepto es que la Biblia es un libro inspirado por Dios. La palabra inspirar significa literalmente soplar. Soplar. ¿Qué es soplar? Hay tres términos que necesitamos conocer en relación a la Biblia. La palabra revelación, la palabra inspiración y la palabra iluminación. Son tres palabras que tienen conceptos totalmente diferentes. ¿Qué cosa es revelación? Revelación es la manera como Dios se muestra al ser humano de manera general. Dios se revela a través de la naturaleza, Dios se reveló a Moisés a través de una zarza, eso se llama las teofanías, la manera como Dios se mostraba de manera directa al ser humano. Dios se revela de manera particular o de manera general. La segunda es inspiración. La inspiración es un asunto que solamente los profetas podrían experimentar. Ningún otro ser humano. Nosotros a veces confundimos, ¿no? Dice, yo estoy inspirado. O dice, Dios me inspiró. Dios ahora no inspira. Dios ahora ilumina. Le voy a explicar qué cosa es inspiración. Inspirar es soplar, literalmente. ¿Qué cosa es soplar? Dios soplaba, colocaba la idea, la revelación en la mente del profeta sin dictarle. Dios no dictó su palabra. Dios no le dijo, a ver, Isaías, escribe. Así me dijo el Señor, : No, Dios colocó la palabra en su mente y el profeta lo escribía de acuerdo a su capacidad, a su educación, a su contexto. Así lo escribió. Por eso es que nosotros encontramos variedad de estilos literarios en la Biblia. Encontramos a un Pablo escribiendo de una manera más altruista, más alturada. Encontramos a un Pedro escribiendo de una manera más simple, un Juan, que era un pescador de una manera más sencilla, diferente, variedad. ¿Por qué? Cada uno tenía su propio estilo. Entonces Dios inspiró al profeta, pero también Dios ilumina. ¿Qué cosa es la iluminación? La capacidad que Dios da para entender aquello que fue inspirado. Entonces, cuando nosotros oramos para abrir la Biblia, ¿qué cosa pedimos? ¿Inspiración o iluminación? Pedimos iluminación, porque la iluminación es la capacidad que Dios da al ser humano para entender aquello que fue inspirado. ¿Quiénes fueron inspirados? Los profetas. ¿Quiénes son los iluminados? Nosotros, los lectores, para comprender el texto inspirado. Catherine. Pastor, tengo una pregunta. ¿Por qué hoy en día no existen más profetas? Muy buena pregunta, porque todo lo que era necesario revelarse en cuanto al plan de salvación ya fue revelado en la Biblia. Ya no existe más allá. Ahora, hay cosas que nosotros necesitamos conocer, pero esas cosas son misterios que serán revelados en la eternidad. Todo lo que era necesario para ser revelado en cuanto al carácter de Dios y el plan de salvación ya fue revelado. Y entonces, ¿se puede decir que el objetivo de la Biblia era conocer el plan de salvación? Exactamente. ¿Por qué Dios quería dejar su palabra? Solamente para revelar el plan que tenía para salvar al ser humano. Ese es su mayor interés. No es responder cada pregunta que tengas en la Biblia, en la vida. Porque cada pregunta que tengas en la vida, Él te lo responderá de manera directa en el cielo.
El asunto es que quiere verte primero en el cielo. ¿Y cómo? A través de un camino. Y ese camino, ¿cómo lo mostró? A través de su palabra. ¿Existen profetas modernos? Existen. Vamos a llegar a ese tema, ¿correcto? Porque la profecía no solamente quedó en el pasado, pero hoy ya no podemos tener una nueva revelación que esté por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra absoluta por ser inspirada por Dios. Y ahí está revelado el carácter de Dios y el plan de salvación. Muy bien, profetas fueron inspirados. Según Timoteo 3:15 dice, toda la escritura es inspirada. Dios sabía que en algún momento la escritura iba a ser cuestionada. Esta parte me gusta, esta parte no me gusta, el antiguo para el antiguo, el nuevo para... No, toda. ¿Qué cosa es toda? Toda. ¿Qué cosa es todo? Completo. Todo es inspirado por Dios. Ahí está el término, ¿no? Inspirado, el término teomneustos, soplado, inspirado por Dios. Entonces, fue el Espíritu Santo quien colocó las ideas, fue el ser humano quien lo escribió en su lenguaje, y así llegó la palabra hasta nosotros. Aquí me encanta ese texto. La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Los escritores de la Biblia eran los escribientes, no su pluma. Aquí hay una diferencia. Por eso es que en la Biblia a veces encontramos ciertos problemas, no de mensaje, sino de escritura. Uno dice que el gallo cantó 2 veces, el otro dice que cantó 3 veces. Uno dice que habían 2 ciegos, el otro dice que solo había un ciego. ¿Hay incoherencia en el milagro? No, en la manera, en la perspectiva como querían contar. ¿Correcto? Esas aparentes contradicciones que existen en los evangelios no tienen problema con el mensaje, tienen problema con detalles específicos, porque cada escritor colocó desde su punto de vista. Por eso es que Dios no dictó su palabra, Dios apenas inspiró. Valeria. Sí, mi pregunta es, a ver, no sé cómo formularla, en realidad. ¿Cómo sabemos a partir de qué momento se empezó a escribir la Biblia? Sí, teniendo en cuenta que, bueno, toda la parte de la creación, digamos. El primer escritor de la Biblia fue Moisés, aquel que escribe los 5 primeros libros de la Biblia, donde recibió la revelación en el desierto de Madián. Es allí donde él escribe por revelación de Dios y por inspiración cómo fue la creación. Bien. Entonces con él comenzamos teniendo el primer escritor, y el primer profeta, el primer profeta llamado Moisés. Entonces, resumiendo, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios en lenguaje humano. No podemos olvidar esto. Escrita bajo la inspiración y la supervisión del Espíritu Santo, y ella transmite el conocimiento necesario. Escuchen esa expresión, lo que es necesario para la salvación. Suficiente. Entonces, primero Dios lo que quiere es salvarte. Una vez que estés salvo, te responderá a todas las preguntas que tengas en la vida. Pero lo que necesitas conocer es cómo ser salvo. Entonces, la Biblia representa el manual o el libro que Dios dejó para tener el conocimiento de la salvación. Ahora, es un libro inspirado por Dios, pero escrito por hombres. Entonces, la Biblia tiene 2 naturalezas. La Biblia tiene la misma naturaleza de Cristo. Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Dios, hombre, Dios encarnado. La Biblia es 100% inspirada por Dios y 100% escrita por hombres. ¿Correcto? Tiene las 2 naturalezas. Catherine. Sí. Ahora que mencionaba que la palabra de Dios está escrita, bueno, en lenguaje humano, pero es la palabra de Dios. Nosotros tenemos aquí la Biblia, que está escrita o traducida al español. Sí. Entonces, ¿cómo sé que lo que yo estoy leyendo aquí, que está en español, me está diciendo lo que originalmente Dios dijo que tengo que escribir? Gracias, Catherine, porque tu pregunta es tan importantísima. Nosotros debemos creer que la Biblia es inspirada por Dios, pero la Biblia, al ser inspirada por Dios, no fue escrita en nuestro idioma. Fue escrito en los idiomas originales, que son 3. Hebreo, el Antiguo Testamento, parte en arameo, y el Nuevo Testamento en griego, y en griego koiné. A partir de allí vienen todas las traducciones para el español, portugués, alemán, inglés, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo quiero hacer un estudio concienzudo de la palabra de Dios, necesito 3 cosas. Primera cosa,
no se debe leer la Biblia sin oración, porque el mismo Dios que inspiró es el mismo Dios que ilumina al ser humano. Número 2, necesito herramientas. Cuando tú vas a trabajar necesitas herramientas. Todo trabajo necesita herramientas. Cuando tú vas al conocimiento de la salvación necesitas herramientas. ¿Más qué tipo de herramientas? Una herramienta simple. Ten varias versiones de la Biblia. Pero yo no puedo comprar. Internet tiene todas las versiones que tú quieras. Empieza a comparar el mismo texto en varias versiones. Allí vas a tener un contexto mejor en diferentes maneras de poder expresar el mismo texto. Les voy a hacer aquí un ejemplo. Cuando nosotros vamos al idioma original, muchos conceptos para nuestro español, ellos en el Oriente lo entendían de manera diferente, totalmente diferente. Voy a hacer un ejemplo. ¿Qué es alma para un judío? Alma para un judío no es algo que sale del cuerpo. Alma es un ser humano. Pero un occidental lo lee alma. ¿Cuál es el concepto que tiene? Concepto de la filosofía griega. Y la filosofía griega, ¿qué cosa dice? Alma es algo desencarnado que sale del cuerpo. Entonces, ahí yo ya tengo un problema, un ruido. ¿Cuál es el ruido? Ellos lo entendí de una manera, yo lo entiendo de otra manera. Entonces, yo necesito para ello varias versiones. Y hay una herramienta útil llamada interlineal. Interlineal está en internet, tú puedes colocar el texto bíblico y ahí aparece la palabra hebrea o griega y encima las traducciones para que tú veas cuál es lo más próximo al idioma original. Pero la Biblia en su mensaje es claro. Incluso a pesar de las diversas traducciones, su mensaje es claro, es nítido. Pero el hecho de poder ir a los idiomas originales nos ayuda a ampliar o a reforzar el concepto que ya tenemos en la Biblia. ¿Existen algunas versiones adulteradas? Sí. Existen algunas versiones ya que fueron adulteradas. Hay algunas traducciones denominacionales. Pero todas las versiones populares, digamos, Reina Valera, Torres Amat, NBI, Nueva Jerusalén, todas ellas parten de un idioma que es traducido. ¿Correcto? Ahora, ¿existen algunas versiones que debemos tener cuidado? Sí. Por ejemplo, la traducción al Nuevo Mundo es una versión donde hay muchos textos que fueron eliminados y otros acrecentados. Hay otras así como esa. Debemos tener cuidado con eso. Sin embargo, para tener seguridad, interlineal. Y otras herramientas, qué cosa es lo que dijeron las otras personas sobre ese texto bíblico. Cuando nos profundizamos en el estudio de la Biblia, recién encontramos el mayor tesoro para la vida. Catherine, ¿tienes otra pregunta? Sí, no sé si tal vez usted nos puede recomendar, si cabe la palabra, alguna versión que diga, con esta versión vas a entender mejor. No existe. Cada versión tiene lo suyo. La versión más popular es la versión Reina Valera, 2000 o 1960, ¿no? Esas son las dos versiones más populares, pero existe la nueva versión internacional, existe la Biblia Jerusalén, existe la latinoamericana, que es una Biblia que la mayoría usa y la tiene en casa, ¿no? Es una Biblia muy buena también. Hoy vamos a explicar que aquí hay otros libros que no aparecen en otras Biblias. ¿Por qué fueron añadidos? Eso lo explicaremos hoy. Pero toda palabra es inspirada por Dios. La recomendación es entenderlo en su contexto, usar herramientas, ir al idioma original, comprender un poco más sobre el plan de salvación. ¿Correcto? Muy bien, 40 escritores escribieron en hebreo, en griego y en arameo. Una particularidad del hebreo es que nosotros escribimos de izquierda a derecha. En cambio, el hebreo se lee de derecha a izquierda, ¿no? Se lee al lado contrario. Nosotros leemos de izquierda a derecha, pero el hebreo se lee de derecha a izquierda, al lado contrario, ¿no? Ahí están los tres idiomas. La Biblia significa biblión, que significa biblioteca en sí. ¿Por qué es una biblioteca? Porque en un solo libro vas a tener 66 libros. Es una biblioteca que está dividida en 4 partes, el Antiguo Testamento y cuarto el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está dividida en Pentateuco, poéticos, históricos y proféticos. Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio. Tenemos los poéticos, históricos, proféticos, y el Nuevo Testamento también está dividido en 4 secciones. Evangelios, histórico, carta o epístolas, que son la de Pablo, y de Juan, y de Santiago, y Filemón, y profético, que es Apocalipsis. ¿En cuántos años fue escrita toda la Biblia? 1600 años. La Biblia no fue escrita
en un periodo corto, 1600 años donde Dios habló. Y la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, eso fue dividida después. Los textos eran apenas rollos. Luego ya para cuestión de didáctica, de entender mejor, fue dividida por capítulos y versículos. Por eso cuando leemos un capítulo, en sí debemos leer todo el contexto. Hay algunos que dicen, aquí tal versículo. Es que la Biblia no fue escrita en versículos. Hay que leer todo el capítulo. Hay algunos que se confunden y se aferran y dicen, este es el versículo, este es el versículo. La Biblia no fue escrita en versículos. Lee todo el libro, lee todo el contexto. La Biblia fue escrita para ser estudiada, no para ser leída. Y estudiar demanda de tiempo. Vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal. Ya estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Y ya sabes que puedes solicitar el curso bíblico en busca de la verdad. Totalmente gratis, puede llegar a tus manos y lo solicitas a nuestro WhatsApp más 5512-9810-1460 o también puedes ingresar a estudielabiblia.com y disfrutar de este material. Muy bien, estamos hablando sobre la Biblia. El libro particular, imagínense, escrito en 1600 años. Ningún otro libro es escrito en ese tiempo, en ese periodo. Ahora, ¿cómo es que se organizó la Biblia? Porque en 1600 años, ¿cuántos libros se escribieron? A eso nosotros lo llamamos canon. ¿Qué cosa es canon? Canon es una medida, una regla, que usaron criterios para ver si un libro es inspirado o no es inspirado por Dios. Con el Antiguo Testamento no tenemos problemas. ¿Saben por qué? Porque el Antiguo Testamento ya fue organizado en el tiempo de Esdras y Nehemías. Ellos ya tenían claros cuáles eran los libros inspirados por Dios, que era la Torá, libro de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio. Tenían los libros poéticos o los libros proféticos y los escritos. Ellos lo dividieron así a la Biblia: Torá, Nevim y Ketuvim. ¿Qué significa eso? La Torá, libro de la ley, profetas, Nevim, escritos y salmos, Ketuvim. El Antiguo Testamento nunca se puso en duda. ¿Por qué? Porque incluso fue la Biblia que Jesús leyó. Fue la Biblia que el pueblo judío ya tenía organizado. Entonces, si Jesús no lo discutió, todo era inspirado por Dios. El problema viene con el Nuevo Testamento. ¿Cómo sé que el Nuevo Testamento fue inspirado por Dios? No es el problema con el Antiguo, es por el Nuevo. En el Antiguo Testamento no solamente habían 39 libros que fueron escritos, hubieron miles de libros que fueron escritos, pero solo 39 pasaron por el canon, o sea, por la regla, por la medida, bajo ciertos criterios para determinar que fueron inspirados. El Nuevo Testamento demoró un poco más de tiempo. Hasta el año 397, en el Concilio de Cartago, recién se estableció cuáles serían libros inspirados. Recordemos que en la Biblia, en Hechos 15, ya tenemos el primer concilio de la iglesia, donde Jacobo era el presidente. A partir de allí la iglesia tuvo varios concilios. El primer concilio fue con los apóstoles, pero de allí con los otros cristianos. En el año 397, en este concilio, se determina y cuáles son los criterios para determinar si son inspirados. Primer criterio, profético. El profeta que menciona a fulano de tal está en el Antiguo Testamento. Apostólico, ¿él estuvo con Jesús? ¿Cómo es que escribe un evangelio si es que él no tuvo relación con Jesús? ¿O quién le contó? ¿Qué cercanía tiene? Un apóstol dice, no, yo le conté. Por ejemplo, Lucas. Lucas no fue un apóstol. Lucas escribió, él era un doctor. Pero él escribió bajo los argumentos de los discípulos de manera directa. Entonces, entre ellos decían, yo le conté, él sí es inspirado porque yo lo viví y yo tengo que contar esa historia. Criterio de autoridad, así dice el Señor. Criterio de contenido, su contenido era espiritual. Exactitud histórica, lo que dice realmente sucedió. Y criterio doctrinal, ¿qué significa? Lo que está diciendo contradice al Antiguo Testamento. Y aquí voy a hacer un paréntesis importante. El Nuevo Testamento no es la contradicción del Antiguo. El Nuevo Testamento es la continuación, no la contradicción. ¿Cuáles fueron los criterios? Que el Nuevo Testamento no contradice. Entonces alguien dice, es que yo solamente leo el Nuevo Testamento porque el Nuevo es para mí el Viejo. Espera un momento, el Nuevo Testamento tiene su base en el Antiguo. Y fue uno de los criterios usados para que entren bajo el canon. Porque la palabra de Dios no se puede contradecir. Y si no se contradice, entonces hay una sola línea de pensamiento. ¿Correcto? Ahora, entonces, ¿cómo es que en algunas versiones aparecen otros libros?
Por ejemplo, en la versión latinoamericana aparecen ciertos libros más que no aparecen en otras versiones. Hablemos del libro de Tobías, Judith, Macabeos, Eclesiástico. ¿Por qué no aparecen en las otras versiones? Estos libros se llaman libros deuterocanónicos. ¿Qué significa deutero? Después. Canónicos, después que se cerró el canon. Cuando el canon se cerró, hubo un concilio donde la Iglesia Católica, por capricho, incluyó libros que ni los profetas, ni Jesús, ni la Iglesia Apostólica los recomendó. Y estos libros se llaman libros deuterocanónicos, es decir, añadidos después que se cerró el canon. ¿Cuándo fue eso? Fue un 8 de abril del año de 1546 en el Concilio de Trento. ¿Cuáles son estos libros? Tobías, Baruch, Judith, Sabiduría. La pregunta es, ¿por qué no son inspirados? Número 1, porque no formó parte del canon hebreo del Antiguo Testamento, ni fue reconocido por Jesús, ni por los apóstoles, ni por los padres de la Iglesia. Número 2, no son aceptados por la Iglesia cristiana en los primeros siglos. Y número 3, presentan enseñanzas contrarias que no armonizan con las enseñanzas de Jesús. Pero por capricho, en ese concilio, 1546, fueron añadidos. Por eso es que hay versiones que tienen más libros. Ahora, yo les voy a dar aquí algún pantallazo de por qué estos libros no son inspirados por Dios. He tomado así algunos textos. Por ejemplo, Segunda de Macabeos dice así: sucedieron las cosas relativas a Nicanor, desde entonces la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Yo termino mi narración, si está bien escrita, está bien. Esto es lo que propuse, si es mediocre sin valor, es lo que pude hacer. ¿Cómo esto va a ser un libro inspirado por Dios? Miren lo que sigue diciendo: bien saben ustedes lo desagradable que es beber solo vino, solo agua. En cambio, el vino mezclado con poco de agua es muy sabroso y agradable al paladar. Lo mismo pasa con escribir una historia. Hay que saber combinar los relatos para que resulten agradables al lector. Con esto he terminada mi obra. Esto no es inspirado por Dios. Porque Él dice, yo traté de armar para que sea agradable. Y Dios nunca buscó agradar al ser humano. Dios buscó siempre colocar su verdad. Antonio. Pastor, una pregunta ahí. ¿Por qué el libro de Enoc no está escrito en la Biblia? Dios no lo permitió por alguna razón, aun cuando es mencionado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento el libro de Enoc. Por alguna razón. No lo sabemos. Como cuando se escribió, dice, cuando Juan quería escribir en Apocalipsis, lo que escuchó bajo los 7 truenos, Dios le dijo, no lo escribas. No es necesario. Hay cosas que incluso, como el libro de Jacer o el libro de Enoc, que fueron mencionadas en la Biblia, que no están incluidas en la Biblia. ¿Por qué? Porque recordemos que quien guiaba la Escritura, o para que nosotros tengamos la Biblia, es el Espíritu Santo. Y bajo su supervisión, Él vio que no era necesario. ¿Por qué razón? Lo entenderemos cuando lleguemos al cielo. Segunda de Macabeos, miren, dice: si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. ¿De dónde se sale que hay que orar por los muertos? ¿De dónde sale la misa? De un libro deuterocanónico. Y esto no está en armonía con la Biblia. Entonces, la Iglesia Católica, por ejemplo, lo que hizo es colocar estos libros porque habla sobre purgatorio, misa, oraciones, salvación por muertos, para justificar doctrinas que no tienen armonía con las enseñanzas de Cristo. Tobías 12:9 dice: dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Eso es una mentira. Quien no limpia todo pecado es la sangre de Cristo, no dar limosnas. Con agua se apaga el fuego y con la ayuda a los pobres se gana el perdón de Dios. El perdón de Dios no se gana. Eso está en contra de lo que dice la Biblia. Por eso es que estos libros no son inspirados por Dios. ¿Qué dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si alguien aparece con una nueva palabra que contradice lo que ya está inspirado, es porque Dios no ha revelado. Muy bien, ¿cuáles son las evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios? Vamos a mostrar aquí 5 evidencias prácticas. Primera evidencia: unidad y armonía. Piensen aquí. Voy a poner un ejemplo. Aquí vemos 6 participantes y yo voy a decir, cada uno de ustedes va a escribir un texto diferente. Cuando yo reúno los 6 textos y yo veo que hay una coherencia entre los 6 textos, que eso no es posible porque cada uno piensa diferente, eso es algo sobrenatural. ¿Por qué razón? Imagínense que los 6 textos hablaran sobre los mismos principios, las mismas cosas y el mismo plan.
Eso no sucede, a menos que Dios los inspire. La Biblia fue escrita por 40 personas que no se conocían. David no conoció a Juan, Pedro no conoció a Moisés, Daniel vivió en el siglo VI. Cuando usted lee en Daniel y Apocalipsis parece este libros hermanos. ¿Pero cómo? Si Daniel vivió en el siglo VI antes de Cristo y Juan vivió en el siglo I después de Cristo. La armonía que existe en su mensaje significa que Dios estaba inspirando. La Biblia tiene una armonía. No hay contradicción en sus 1189 capítulos y 31.173 versículos. A pesar de que hay diferentes estilos, presentan el mismo plan. Su permanencia, miren, grandes imperios han caído, los mayores emperadores cayeron, la Biblia permanece. ¿Y por qué es interesante ver su permanencia? No existe en la historia un libro que haya sido tan perseguido, encadenado, quemado en plaza pública, intento por desaparecerlo que la Biblia. ¿Por qué si es un libro común puede ser tan odiado y tan amado al mismo tiempo? Porque es un libro diferente. Y ella permanece para siempre a pesar de todos los ataques. Fue encadenada, quemada, difamada, ignorada. ¿Por qué tanto odio si es un libro común? Esa es la segunda evidencia que es un libro diferente, un libro inspirado por Dios. Número 3, su profecía. Más de 6.000 versículos hablan acerca de profecías. Ustedes sabían que 500 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Miqueas, en Miqueas 5:2, ya decía dónde iba a nacer, y se cumplió exactamente. Zacarías capítulo 9 hablaba de que Jesús iba a entrar montado en un pollino, 700 años antes de que Jesús nazca. Cuando ustedes revisan las profecías sobre Jesús, todo lo que Jesús iba a hablar en la cruz, el sufrimiento de Jesús en Isaías 53, se cumple perfectamente. Entonces, ¿cómo es que alguien puede visualizar exactamente el futuro si no es Dios? Y otro ejemplo, Daniel capítulo 2. Daniel escribió en el siglo VI antes de Cristo. Habla que en el mundo habría solo 4 imperios: babilónico, medo-persa, Grecia y Roma. No más, el 5.º imperio es el de Cristo. ¿Ustedes saben los intentos que hubieron en la historia de levantar un 5.º imperio? Carlomagno, Napoleón Bonaparte. Cuando estuvieron a punto de lograrlo, se deshizo. ¿Por qué razón? No se levantara un 5.º imperio. Presten atención. ¿Cómo es que Daniel sabía de la existencia de 4 imperios si él apenas vivía en 2? Él vivió en el imperio babilónico y parte del imperio medo-persa. Él no sabía de la existencia de Grecia ni de Roma, pero en la estatua que soñó Nabucodonosor está apenas 4 imperios. Profecía. Mateo 24 habla de señales de la venida de Jesús. La luna se hace sangre, terremoto, habla de pestes, pandemias, habla de todo. Cumplimiento exacto. ¿Qué cosa? Profecía. ¿Por qué es que la Biblia presenta profecía que se cumple? Es inspirada por Dios. Hay varios que se autoproclaman profetas y no se cumple lo que dice. La Biblia ya decía en Isaías 40:22 de que la tierra era redonda, cuando la gente creía que era plana. Cristóbal Colón era un estudioso de la Biblia, sabían eso. Ustedes saben que antes de Galileo Galilei y Nicolás Copérnico descubrieran que la tierra flota sobre la nada, en el libro de Job, 2500 años antes, ya decía que la tierra está sobre la nada. La Biblia se adelanta a la ciencia. ¿Por qué razón? Inspirada por Dios. ¿Qué más? Cuando hablamos de profecía, es la tercera evidencia. La cuarta evidencia, su mensaje. Su mensaje es universal. Lo puede leer un médico, un abogado, un agricultor, un niño, un joven. La Biblia fue escrita para todo ser humano, útil para todos, para cada fase de la vida, para cada circunstancia de la vida. Tú puedes leer un texto en un día feliz y el texto te hace bien. Un día triste, el mismo texto te hace bien. Porque la Biblia fue escrita para toda circunstancia y para toda fase de la vida. Su mensaje es universal. No es segmentado solamente para un grupo. La Biblia presenta respuestas para cada necesidad, para cada circunstancia. Es tipo un GPS que nos dice de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, por eso es que la Biblia es inspirada por Dios, porque solo Dios conoce cada necesidad humana. Y número 5, esto es indiscutible. Todo libro que lees en la vida puede llenarte de conocimiento, pero hay un solo libro que puede transformar la vida, y es la Biblia. Su poder transformador. Los libros informan, pero la Biblia transforma, porque detrás de la Biblia hay un poder, y es el poder de Dios. 5 evidencias que hacen de la Biblia un libro totalmente diferente. Y al ser diferente,
podemos decir que es inspirado por Dios. Por las profecías, por su permanencia, por su unidad, por su mensaje y por su poder. La Biblia no solamente fue inspirada, sino también fue preservada. Hay algunos que dicen, ¿cómo sé que lo que escribieron ahora realmente es así como lo escribieron? ¿Acaso la Biblia no fue manipulada con el tiempo? Ustedes saben que muchos se levantaron para decir eso. En el año de 1947, un muchachito beduino llamado Mohamed estaba cuidando sus cabras y una cabra se escapó y se metió en una cueva. Persiguiendo a la cueva, entró a la cueva, persiguiendo a la cabra, entró a la cueva y se dio cuenta que allí había un tesoro en cántaros. Eran rollos, pergaminos que databan al siglo II antes de Cristo. Más de 200 manuscritos, entre ellos el libro del profeta Isaías. Cuando compararon si había alguna manipulación en el tiempo, descubrieron que el texto era exactamente igual. Esas son las montañas o las cuevas de Qumran, el mayor descubrimiento de la arqueología en 1947 para decir que la Biblia no fue manipulada. La Biblia sigue con su mensaje exacto. A pesar de que muchos intentaron, no pudieron adulterarla, porque Dios no solamente la inspiró, sino también la preservó. Ahora fíjense, este hombre Voltaire, escritor, historiador, filósofo y abogado francés, él dijo así: en 100 años el cristianismo desaparecerá y la Biblia será un libro de mito. Cuando apareció la era de la razón, allá en Francia, en el tiempo de la Revolución Francesa, ellos adoraban a una mujer que era la diosa de la razón, quemaron las Biblias en plena plaza pública y dijeron así: Dios ha muerto, la Biblia será un libro de fábulas. ¿Ustedes saben qué pasó con la casa de Voltaire? Cuando Voltaire murió, su casa se convirtió en la primera sociedad bíblica. Cuando él dijo que la Biblia desaparecería, después de su muerte, su misma casa imprimía Biblias para todo el mundo. La Biblia permanece, es eterna. Sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra de Dios permanece para siempre. Lucas 11:28 dice: bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Dos cosas, leer y guardar. ¿Por qué son bienaventurados? Por 5 razones. Número 1, primera razón, porque la Biblia trae luz. Por eso es que el diablo quiere que vivas en oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo David. La Biblia trae esperanza. La gente que no lee la Biblia pierde la esperanza. Dice Romanos 15:4 que la Biblia fue escrito para consolarnos y darnos esperanza. Número 3, la Biblia trae alegría a través de sus promesas. Jeremías 15:16 dice que cuando Dios hablaba con el profeta se llenaba de alegría. Lo mismo sucede con todos aquellos que leen hoy la Biblia. La Biblia aumenta la fe, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. La Biblia te saca de la mentira y te coloca en la verdad. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad, dice Juan 17:17. La Biblia te libra de la mentira y la Biblia te liberta